Magic, Bird, Jordan, Karim, Olajuwon, Malone, Dr. J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 1979-80, programa número 11. Nos movemos hacia el oeste en estos playoffs y a tratar ahora aquí las dos miniseries de primera ronda entre Seattle y Portland, entre Phoenix y Kansas City. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? Pues en mi mejor momento, muy contento ya de seguir en los playoffs e iniciar el de la conferencia oeste, que se presentaban unas series. Hombre, a priori la más entretenida iba a ser Suns contra Kings, que Kansas City Kings, que eran dos equipos de un potencial, yo creo, similar, ¿no? Aparte de los Kansas City habían hecho una muy buena temporada regular, se habían hundido un poco, entre comillas, al final, ¿no? Contra los Bucks, pero, joder, dos equipazos, yo creo, a priori. Sí, por la otra parte, ya lo comentaremos, pues bueno, la aparición de esa bestia parda, ese otro salvaje que era Billy Ray Bates en Portland y toda su historia, que ya hemos dado ahí algunos apuntes cuando hemos hablado de los Blazers en el repaso del equipo, contra un equipazo como Seattle, ¿no? Favorito a todo, como ya dijimos en el oeste, y bueno, que esa estaba un poco menos igualada, pero bueno, que había mucha calidad en esa serie también. Pues nada, adelante, esperemos que os guste y vamos a ello. José Manuel, vamos con la primera ronda del oeste. Bueno, primero comentar, la clasificación fueron Lakers los primeros, entran en playoff, claro, Milwaukee segundos por ser campeones de su división, terceros Seattle, que aunque tenían más victorias que Milwaukee, al ser segundos de su división perdían un puesto y entraban en primera ronda, los cuartos los Phoenix Suns, que también tenían mejor récord que los Milwaukee, los quintos Kansas City y los sextos los Portland Trail Blazers con 38 victorias, que le sacaban 3 a San Diego, que fueron los séptimos. Luego, bueno, Denver, Chicago, Golden y Utah. La verdad que, bueno, se libraban de los playoffs los Bucks con un peor récord, aunque es cierto que la segunda parte de la temporada, como dijimos desde el traspaso de ¿cómo se llama de Bob Lanier? Exacto, habían estado en la... Bueno, quitando a Lakers, fueron el mejor récord, con lo cual, no tenía parte de justeza. Entonces, la primera serie que vamos a comentar es la de los Sonics terceros contra los Blazers sextos. Se enfrentaban los campeones del 79, de la temporada anterior, los Sonics, que como hemos dicho, esta temporada se les daba favoritos para todo, y hombre, no habían hecho una mala temporada regular. Y de hecho eran el cuarto mejor equipo de la liga, después de Boston, Lakers, y Filadelfia, Sixers. Eso es, y ellos con 56 estaban a 4 a 4 de Lakers y a 5 del mejor récord, con lo cual yo creo que, hombre, era una buena temporada. Y se enfrentaban al sexto, que eran los Blazers, que habían sido en el campeones en el 77, pero como hemos dicho, ese equipo pues tenía muy poco que ver porque no le quedaba ningún... Los mejores jugadores estaban fuera, que eran Walton y Morris Lucas. Y bueno, comentar que en la temporada regular habían ido 5-1 para Sonics, cosa absolutamente normal. Y bueno, el que ganó Portland fue el 18 de noviembre, con lo cual la verdad que la serie se presentaba muy desigualada, muy, muy favorable para los Sonics a priori. Sí, además era una temporada de los Blazers que ya hemos dicho que el que le interese puede verla descrita o leerla en el libro de Breaks of the Game. Eso es. Que está con el seguimiento, exactamente de esta temporada, de la 79-80,
y bueno, los Blazers habían clasificado casi de milagro para los playoffs con la irrupción de Billy Ray Bates, ¿no? Que había como generado un impacto que había hecho que el equipo resurgiera en los últimos estos 16 partidos que jugó con ellos, que ya comentamos cuando hicimos el análisis del equipo, pero no parecía que fueran un rival para estos Sonics que como tú has dicho estaban, vamos, en la élite absoluta de la liga, eran los actuales campeones. Luego tenían, aparte del buen equipo, la experiencia de ser campeones el año anterior, finalistas 2 años antes, o sea, bueno, a priori una eliminatoria bastante desequilibrada, aunque bueno, estas eliminatorias, lo que hemos hablado, ¿no? Que yo creo que tú y yo estábamos de acuerdo, tenían su gracia lo de los 3 partidos, Claro. porque verdaderamente un tropiezo te dejaba, daba igual, y al ser el enfrentamiento entre tercero y sexto y cuarto y quinto, son equipos teóricamente con récords similares, y bueno, daban mucho juego, tenían mucho peligro estas eliminatorias, más Sí, que sí. nada. Este año no se da, Eso pero es. veremos que va a haber sorpresas. Y como dices, hombre, le metí un poco de picante. Me parece un poco injusto. Creo que deberían, como hemos comentado, deberían ser 5, pero bueno, Sí, es lo que había. Y la verdad, eso. Y bueno, a ver, parte de la desigualdad se veía es que la verdad es que los Sonics en los apartados estadísticos eran mejores en todos. Metían más puntos, cogían más rebotes, daban más asistencias, robaban más balones, menos en tapones. El sí, lo resto que eran decimos, y mejores. en lo que no estaba en el papel, ¿no? En cuanto a experiencia, Eso partidos de es. playoffs, conjunción del equipo, que ya lo que tú has comentado, que este equipo de los que habían ganado, eh, vamos, 30 meses antes no había nadie ya prácticamente en la plantilla, de los principales por lo menos, mientras que los Sonics llevaban con un bloque 2-3 años que encima era eso, finalista y campeón. Así que vamos, tanto en lo tangible como lo intangible, muy por encima a priori Seattle de Portland. Sí, aparte, estadísticamente quienes más destacaban, pues eran Kermit Washington, y, por ejemplo, en anotación Calvin Nutt, que Calvin Nutt llegó con el traspaso de Maurice Lucas y Sí, Kermit que era Washington, rookie. eso es, y Kermit Washington había llegado ese año. Y luego Billy Ray Bates, vamos a ver que, aunque exacto, había revolucionado, realmente había jugado 16 partidos y aunque estaba teniendo impacto, todavía estaba con las riendas, o sea, Jack Ramsey no la había soltado del todo, sino que le medía los minutos, no estaba así, pero Sí, claro, salía de suplente, o sea, eso no. es. El tío era muy importante y ahora yo creo, y lo vamos a ver en estos partidos, que se demuestra que Jack Ramsey era un buen entrenador en el sentido de decir, pues bueno, no es el jugador ideal. Recordemos que es que era un jugador que no sabía las jugadas, lo hemos dicho luego porque no sabía leer, o sea, era aparte Eso de que suele ser un problema. suele ser un problema. Y además, no tenía una cultura baloncestística, pues poco, o sea, Sí, no de había estado. playground, ¿no? Exacto. De Pero juego de la calle, de poco organizado, digamos. eso es. Pero Jack Ramsey dijo, oye, tío, es lo que tengo y vamos a ver en estas series que aquí sí le suelta las riendas. Y bueno, la verdad que está desatado y como hemos comentado ya es un mini LeBron James, es una bestia física, es más bajito que LeBron evidentemente, contaban que la metía para abajo y eso se ve en los partidos que hemos visto, que tenía una potencia tremenda y que ya te digo que el mate lo tenía facilísimo, un tío de 1,90 poco más y la verdad que bueno, Una tiene en bestia, jaque vamos. a quizá el mejor dúo exterior defensivo de la liga, ¿no? Como eran Dennis Johnson, que estaba considerado el mejor defensor exterior y quizá el mejor defensor de la liga en global, y Gus Williams, que era un jugador bastante rápido y que hacía muchas cosas atrás y le vuelve locos. Correcto. Pues nada, poco más en la introducción y vamos a lanzarnos al primer partido, que es en Seattle el miércoles 2 de abril, algo más de 26.000 espectadores Sí, sí. y lo gana Seattle 120-110. Es un partido bastante igualado. Todos los parciales los gana por poco Seattle en los 3 primeros cuartos y en el último está igualado y ganan por 10. La verdad que, como digo, es un partido bastante igualado. Coméntanos un poco el desarrollo. Sí, decir sobre todo que
clave los 35 puntos de Gus Williams, ¿no? Que aunque era un gran anotador, pues aquí se viene arriba y llega a, no con muy buenos porcentajes, pero llega a esta suma de 35 puntos y decir que 19 de ellos son en el tercer cuarto y bueno, gracias a ellos los Sonics pues estuvieron, vamos, que consiguió 7 de 7 en tiros de 2, 5 de 5 en tiros libres y consiguió que Seattle en un momento dado de ese tercer periodo estuviera 18 puntos arriba, ¿no? A falta de poco más de 3 minutos, pues que se pusieran 90-72. Pero vamos, ese periodo con este acierto es impresionante. Y nada, a partir de ahí pues fue el turno de Billy Ray Bates, que inició el partido desde el banquillo, como ya hemos dicho, que él partía como sexto hombre, pero que entre este final del tercer cuarto y el inicio del último, pues anotó 8 de sus 29 puntos, en lo que fue un parcial de 21-7 para Portland, que otra vez llevó la igualdad esta que tú comentabas al partido y con poco menos de 10 minutos por jugar del último cuarto, pues 97-93 para Seattle. Sí. Y no, este último cuarto los Sonics solo consiguen 3 canastas, pero 19 de 20 tiros libres en ese periodo para un 40 de 45 al final, pues lo mantuvieron en el partido. Al final los tiros libres fundamentales y bueno, los Blazers tampoco estuvieron muy allá y solo anotaron 3 puntos en los últimos 3 minutos del encuentro. O sea que lo que tú decías, aunque sea 120-110, realmente los Blazers tuvieron opciones en todo momento de poder ganar el partido. Sí, la verdad que muy igualado, como decimos, aquí todavía es, bueno, el tema de la titularidad de Billy Ray Bates, bueno, y como vemos que cuando lo desataron, rompieron Gus Williams, lo que tú has dicho, ¿no? La verdad que en ataque, hombre, hizo 12 de 27, que no es horrible, pero claro, es mucho, luego lo arregla con los tiros libres. Billy Ray Bates es que está impresionante, es que tira 18 veces y mete 29, hace 11 de 28, la verdad que 11 de 18, perdóname, y la verdad que está muy bien. Ahí clave en los tiros libres, ¿no? Que tiraron 45 Seattle y 22 los Blazers. Yo creo que ahí sí, si encima los metes con casi un 90%, claro, ¿no? Lo he dicho, pues ya... No, eso os da una idea. También en número de faltas, ¿no? Hicieron 32 los Blazers por 17 los Sonics, que bueno, favorecieron esos tiros libres, pero claro, tirar casi el doble de tiros libres y como tú dices, si metes casi todos, pues ahí está la diferencia. Luego te obliga a hacer un esfuerzo muy grande. Y luego es que cogieron 15 rebotes más. Entonces son muchas posesiones como para... Sí, es que los Sonics eran un equipo muy físico, que aunque no tenían un super reboteador, aunque Sigma estaba entre los mejores de la liga, pero no era lo que entendemos por un pívot reboteador. Pero es que de los 5 titulares, yo creo que todos estaban entre los 5 o 6 mejores en su posición, reboteadores de la liga. Entonces, claro, era una potencia que aquí se demostró, ¿no? Lo de 50 por 35, más tiros libres, y aún así solo 10 puntos de ventaja, ¿no? Por lo que decía, tampoco hubo un gran acierto en Seattle, claro. En Seattle en el último cuarto sobre todo, y que siempre hubo opciones con que hubieran encadenado un par de ataques buenos de haberse puesto en el partido más incluso los Blazers. Sí, de hecho, bueno, los Blazers meten 7 canastas más, incluido un triple, con los mismos tiros de campo, que esos son 15 puntos. Pero claro, la desventaja en tiros libres habían sido 25. Pero bueno, luego los Sonics repartieron algo más de asistencias, que la verdad que eso se iba a ver incrementado porque los Blazers iban a confiar cada vez más en Billy Ray Bates y además tenían jugadores como Brewer y como Calvin Nutt que eran más propensos a hacer ese tipo de jugadas, ¿no? Y la verdad que Seattle, como hemos comentado ya en la temporada regular, y bueno, lo iremos viendo a lo largo de los playoffs, era un equipo bastante coral, ¿no? Y bueno, incluso los jugadores que a lo mejor tendrían que reservarse más en ataque a la hora de tirar, como era Dennis Johnson, querían ese protagonismo, ¿no? Y yo ahí sí creo que ellos, bueno, ya se verá según avanzan los playoffs, ahí sí creo que Dennis Johnson a lo mejor se tenía que haber cortado un poco porque la verdad que sus porcentajes, de hecho en este partido hace 7 de 17 y no es un mal partido, o sea, es un partido normalito para él porque no era un jugador, un poco lo que hemos comentado
con Lionel Hollins, ¿no? En 76ers. No eran jugadores clarividentes de cara al aro, haciendo muy bien otras cosas, ¿no? Siendo Dennis Johnson 3 veces más jugador que Lionel Hollins, ¿no? Yo creo. Y Dennis Johnson, como hemos dicho, físicamente, la verdad que era una bestia y era un jugador que ayudaba mucho. Pero bueno, la Sí, verdad Dennis que... Johnson yo creo que fue ganando claridad Ujú. en el juego a medida que fue perdiendo físico, ¿no? Eso es. Y Y... ya comentaremos la evolución que tuvo cuando hablemos de él en concreto, Eso es. que es sorprendente. Para los que solo le vimos en su momento en directo, por así decirlo, en los Celtics, y cuando luego recuperas todo lo que hacía en su primera etapa, ¿no? Cuando era un portento físico, no parecen ni el mismo jugador. Y luego comentar que, bueno, lo de Lonnie Shelton, ¿no? Jugó 5 minutos cuando era un jugador de 30 y titular. Entonces yo creo que en este primer partido claramente se vio la desigualdad, ¿no? O sea, puede ser un equipo al que le falta un titular y la verdad que domina el partido, aunque al final, como hemos hablado con el tema de Billy Ray Bates anotando, bueno, se acercan. Pues bueno, pasó lo que tenía que pasar en este primer partido. Yo creo que poco más que decir, ¿no? Sí, bueno, decir que Vinnie Johnson, que seguía jugando nada en este equipo, 3 minutos y hace 0 de 0 con 0 de todo. Sí, la verdad que, como hemos dicho, no se le encontró el hueco porque, bueno, está Fred Brown, que era el que se comía los minutos que no jugaban los otros, que es que Gus Williams juega 41 minutos y Dennis Johnson 35. Sí, Y sí, que además en playoffs las rotaciones suelen ser menores, pero eso la es. verdad es que cuesta ver con la fama que venía de universidad, que ya lo comentamos en su momento, y lo que luego demostró que era, que no se le supiera sacar partido en este equipo, pero fue así. Lenny Wilkens no le funcionaba bien porque fuera rookie o por eso, porque estaba, vamos, copado todo el espacio posible de bases y escoltas, pero no le daba mucha bola. Así es, pues nos lanzamos al tercero. Estamos en el segundo partido. Bueno, yo ya sabes que yo soy un bólido. Sí, Bien, sí, eres segundo. de partidos impares. Segundo partido en Portland, viernes 4 de abril, casi 13.000 espectadores. Bueno, como hemos dicho también en la presentación del equipo, Portland tenía a los Blazers y nada más, y era una ciudad relativamente pequeña. Allí era una locura. De hecho, todos los jugadores en el libro ese lo comentan y todos los jugadores han comentado que es un sitio donde se vive mucho el baloncesto y en el pabellón más. A ver, este partido lo ganan esta vez los Portland de 10 en la prórroga. Y bueno, muy igualado. Evidentemente, todos los parciales solo ganan de 3 el primero Seattle y de 3 el tercero Portland, los otros dos igualados. Y bueno, en la prórroga, que es un parcial 16-6. Y empatan la serie a 1. Bueno, coméntanos un poquito, José Manuel, el Sí, desarrollo del partido. lo que decías, un partido que va sin que ningún equipo consiga ninguna ventaja importante. Los parciales se los van repartiendo tres arriba uno, tres arriba otro. Y vamos, de hecho, eh, se puede decir que el partido comienza al final del tercer cuarto, ¿no? Que se llega con empate a 74. Y en el último cuarto Seattle llega a ponerse con ventaja de hasta 6 puntos, que podía parecer que iban a imponer ahí eso, la experiencia y se iban a llevar la serie por 2-0, pero bueno, los Blazers se recuperan a base de intensidad en defensa y con esa anarquía en ataque que les había caracterizado al final de la temporada, desde que ese factor X, que era Billy Ray Bates, había llegado y había revolucionado un poco el corral. Pues nada, se vuelven a poner a igualar el partido y el resultado es de 15-15 en ese último cuarto y van a la prórroga, como tú has comentado, con bastantes cosas que pasaron, ¿no? Al final del partido, que tú también Sí, lo tenías ahí algún apunte que dar de lo que eso pasa es. en el último minutillo. Sí, la verdad, bueno, el último cuarto es 15-15, la verdad, como tú has dicho, parece raquítico y bueno, a 45 segundos del final, ¿no? Van 87-86 para Sonics y posesión para ellos, que acaba en un salto entre dos, gana Sigma, pero bueno, lo controla
John Johnson y comete falta sobre Calvin Nutt, que anota solo un tiro libre, con lo cual tenemos a falta de 30 segundos, empate 87, ¿no? Gus Williams aprovecha de un bloqueo de Sigma a 6 metros del aro y anota un tiro difícil tras bote que parecía que se llevaba a la eliminatoria, ¿no? Ya con el 2-0, pero los Blazers sacan de banda, el balón termina en Billy Ray Bates a 8 metros de canasta, que anota a 5 segundos del final un tiro en suspensión desde la esquina izquierda. La verdad que lo hace muy bien porque el tiro de Gus de antes, la verdad que es una jugada que no se jugaba tanto pick and roll, o por lo menos todo lo que hemos visto esta temporada. Sí. Y la verdad que Gus Williams, como hemos dicho, la verdad que tenía un tiro súper antiestético, porque abría los dos codos y eso, pero era muy efectivo. Y bueno, esa suspensión la mete porque cuando sale del bloqueo el defensor de Sigma se está tomando un café y no llega a puntearle. Entonces, claro, un tío que sale de un bloqueo solo, de la calidad de este, pues tiene bastantes posibilidades de meterlo. El defensor reculó un poco y bueno, Gus ya lo enchufó. Y el de Bates, la verdad que es muy buena porque recibe mano a mano de Nat, recibe un bloqueo de este después de darle el mano a mano en lo alto de la cabecera y se va hacia línea de fondo corriendo. Había habido un cambio. Aquí sí lo hace bien Seattle. El cambio es entre Gus Williams y Silas, que era, si tenía una virtud, era la defensa, ¿no? Y la Sí, verdad aunque, es que bueno, un poco lento. Claro, ya. Se ve ahí en el tiro, pero vamos, es por la izquierda y la verdad es que Es veis, buenísimo, vamos, tío. una canasta además Sí, muy sí, sí, bonita. sí. Y de 6 Y metros, o sea, eso es. de las de hoy en día, vamos, con el defensor Sí, encima. sí. Recordemos que Silas era el jugador más veterano de la liga y, como hemos dicho, defensa y rebote. Y luego, quedaban todavía 5 segundos. La verdad que Sigma recibe el triple por el lado derecho de su ataque, ya con los Sonics. Logra irse hacia la línea de fondo y casi hasta el poste bajo de cara al aro. Y era un tiro que es de los suyos, porque a él le gustaba jugar mucho de cara. Pero bueno, lo falla y el partido se va a la prórroga. La verdad que, hombre, luego veremos en el tercero que no hubo que lamentarlo, pero son de esos que si se te va la serie te estás acordando durante muchos meses, ¿no? Sí, sobre todo por lo que decíamos, que al ser a 3 partidos, cuando lo tienes ahí y lo pierdes, es que verdaderamente Eso es. es más que un partido, lo que es hoy en día perder un partido de playoffs, ¿no? Que son todas las series al mejor de 7, que bueno, puede dar un poco igual. Sí, Pero luego. aquí llegan a esta prórroga y nada, y los Blazers es donde dominan, con Eso es. Bates y Brewer anotando 6 puntos cada uno en la prórroga y mostrando una superioridad física que a priori no debería ser, pero la verdad es que ahí machacan a los Sonics. Sí, hacen 16-6 de parcial y meten 12 puntos, 6 y 6 Bates y Brewer, ¿no? Que es un poco un jugador similar, no de tanta calidad, ¿no? Y había hecho un muy buen partido. Y claro, ellos, los Blazers, acaban jugando con bajitos y con Washington de referencia, que Kermit Washington, a pesar de que hizo muy buena temporada y eso, pues le faltaba tanto calidad como altura, como cuerpo para dominar ahí en el interior. Lo hacía muy bien, pero no era alguien que fuese a sembrar el terror. Ahí, bueno, se beneficiaban de que Seattle, Sigma, vamos, que nos encanta a los dos, pero que no era un pivot físico, No. no era como aguantar a Malone o a Darryl Dawkins, ¿no? Entonces juegan con esa baza y con pequeños muy móviles y muy potentes, y la verdad es que les da un resultado en la prórroga espectacular. Sí. Decir que Billy Ray Bates anota 20 puntos en este partido y 18 de ellos son a partir del descanso, vamos, entre los 2 últimos cuartos y la prórroga, que es un dato lo de que en los momentos importantes la verdad es que es una historia la de este hombre, porque son muchos puntos y muy importantes todos. En el primer partido fue para poner a su equipo otra vez en el partido después de la racha esta de Gus Williams. Aquí se juega el último tiro en una canasta muy difícil, pero con una calidad, vamos, espectacular. Y vamos, a mí un jugador que me encanta, además, aparte de la historia que tiene. Sí. Y decir también en la prórroga que hay 2 tapones de Kermit Washington, que bueno, ya hemos dicho que la verdad es que era un tío que se pegaba, y nunca mejor dicho lo de que se pegaba con cualquiera, recordando lo de
Lo de Tomljanovic. Tomljanovic, 3 años antes, y entre esos 6 puntos de Brewer, 6 puntos de Bates y las acciones defensivas y los rebotes de Washington, pues poco pudieron hacer los Sonics. Hay que comentar que cuando estamos hablando de Brewer hablamos de Ron Brewer, porque también estaba Jim Brewer, y en este partido ya decir que ya Billy Ray Bates ya sale de titular. Eso ya es. No hay, y bueno, lo que tú dices, meter 18 de los 20 puntos a partir del descanso, y bueno, 6 de ellos en la prórroga, y bueno, y un jugador que había llegado para los 16 partidos finales y que sea la superestrella, en este caso con Brewer. Bueno, ya veremos en el tercer partido que el que mantiene el ritmo es él. Y... sí, de un equipo de playoffs, que no es la estrella de los Utah Jazz. Claro, de esta temporada. Exacto. Y yo por eso te digo que para mí Jack Ramsey, que el otro día en un podcast con Julius Shervin, tiene un podcast Julius Shervin, entrevistó a Clyde Drexler, ¿no? Y le preguntó porque Drexler llegó al equipo en el año 83, en el draft, en la temporada 83-84, y todavía estaba Ramsey. Creo que fue su última temporada en Portland. Y un poco le preguntó el doctor, ¿no? Oye, ¿qué pasaba? Porque claro, Drexler la verdad es que tenía un juego de estos ya de los años 80 y 90, ¿no? De mucho mate, meterse el balón por detrás de la espalda, entre las piernas, o sea, un juego ya más de jugón, ¿no? Siendo un tío bastante serio, yo creo, sí, en su juego. Menos de la vieja escuela. Eso es, y entonces decía que Ramsey, pues que era un entrenador de la vieja escuela, que le decía que no quería ver esas cosas, pero Drexler decía, ojo, él no me decía cómo lo haga, no juego, sino que intentaba hablar conmigo, no le gustaba, entonces, por eso digo que es un buen entrenador, porque claro, Billy Ray Bates era un poco de eso, ¿no? Un hombre anárquico, que no respetaba el sistema, pero, hombre, a mí dice, oye, pues estoy en playoff y este es el que me va a sacar las castañas del fuego, oye, no me voy a empeñar en que pase por el aro y menos ahora que no tengo, pues ya el año que viene intentaré meterle en vereda si puede ser, y yo creo que, bueno, le sale bien la jugada, porque yo creo que llegar al tercer partido contra un equipo como los Sonics, después de la temporada que había hecho Portland, que no habían llegado ni a la 50, para mí es un éxito absoluto, y lo que había pasado, lo que hemos dicho de los traspasos y todo eso. Entonces estaban, oye, en una buena situación, ¿no? Y bueno, comentar ya lo último de este partido. Uno de los traspasos. Ah, bueno, dime. Dime tú. No, insisto. Ah, vale. Entonces, no, quería acabar solo con lo de los tiros libres, que en este caso los Blazers tiraron 25 por 16 los Sonics y bueno, anotaron bien, ¿no? Y ahí estuvo un poco ese factor diferencial para tener, porque los Sonics, sus jugadores estuvieron bien. Dennis Johnson anota 24, esta vez con buenos porcentajes, 11 de 20, y Sigma y Williams 20 cada uno, aunque Sigma hace 6 de 17, pero Williams hace 9 de 16. Es decir, es un partido, bueno, la verdad que se podía haber llevado cualquiera y que se resuelve pues en esos pequeños detalles, ¿no? La canasta que mete Bates y la que no mete Sigma, y luego en la prórroga cogen una racha. Dime eso del traspaso que ibas a decir. No, que precisamente que Calvin Nutt, que es uno de los que vino en el traspaso el principal que vino en el traspaso de Maurice Lucas, que hemos comentado que en este partido que acaba con 27 puntos en 11 de 19 en tiros de campo y 11 rebotes, ¿no? Como un rookie que con un rendimiento muy bueno en esta mitad de temporada que hizo en Portland, y que aquí hizo su mejor partido de la serie. Y lo que habías comentado de los tiros libres, ¿no? Que recordar que los Sonics venían de 45 en el primer partido, que 29 más de los que lanzan este encuentro, y eso que Portland solo hace 11 faltas menos que en el primer partido, o sea que aún así hay una diferencia de 29 tiros libres, lo que quiere decir que los tiros libres del primer partido eran en acciones de ataque, ¿no? De presionando para entradas a canasta y buscando la canasta, y aquí las faltas no fueron así tantas. Entonces, porque lo primero que pensé cuando vi la estadística era, habrá habido una diferencia bestial de faltas de un partido a otro y son solo 11. Claro. Pero vamos. Sí, aquí ya se va viendo que el tema de los minutos, ¿no? La verdad que, por ejemplo, en Seattle todos los titulares casi llegan a 30 minutos, ¿no? Y el primer suplente que juegas con 19 minutos, Fred Brown. Y en Portland, en los Blazers, bueno, hay un suplente, Jim Brewer, que juega 32, pero es que de esos hay 5 que juegan más de 32 o más, y el siguiente es 21, Tom Owens, ¿no? Y entonces ahí ya se ve, y vamos a ver la dinámica, y lo hemos comentado en la primera ronda del este,
que ya en playoff jugaban los que tenían que jugar. O sea, de hecho Sí. es raro que, bueno, en estos equipos, en Seattle, que quizás Seattle era el equipo más coral de la liga, ¿no? Porque jugaba con 10 jugadores, que era relativamente, aunque juega 6 minutos James Bailey, pero no era, en un partido igualado no era tan común. Y un último detalle, has comentado de Calvin Nutt. Yo creo que vamos a tener suerte porque a Calvin Nutt lo cogemos en su primera temporada, ¿no? Y es de esos jugadores que si vamos a ver cómo evoluciona durante todas estas temporadas, me recuerda mucho el caso de Calvin Nutt, que también lo veremos, al de el jugador de Golden Purvis Sword, ¿no? Son Sí, jugadores que parecido. lo tienen todo, la verdad que no hacen malas campañas, de hecho las hacen muy buenas, pero te das cuenta de lo difícil que es estar en la NBA 12, 13, 14 años a buen nivel, ¿no? Porque ellos, pues la mecha les dura poco. Nos pasa un poco con Marqués Johnson, ¿no? Que dices, joder, daba para algo más, ¿no? Y son jugadores muy atléticos, buenos técnicamente, ayudan en anotación y en rebote, sobre todo Nat Purvisot era un tío más fino, pero ahí vamos a ver cómo llegar al nivel, pues lo que bueno, claro, de Larry, de Magic, pero incluso un Jamal Wilkins, ¿no? O sea, estar muchos años a muy buen nivel es muy complicado, ¿no? Aparte de la suerte que tienes que tener con las lesiones, las nuevas generaciones llegan con fuerza y a lo mejor tu estilo de juego, si no te vas adaptando, se va quedando Eso atrasado. es. Porque el juego, hay que decir, que ya hemos comentado, pero insistiremos, las defensas que había ahora, sobre todo con balón, los árbitros no permitían tanta dureza como luego va a pasar a lo largo de los 80, ¿no? Cuando se llega quizá al pico a finales de los 80 con el tema de Detroit, ¿no? Y cómo le siguen todos, bueno, y en los 90 ya, ya ni Ya ni contamos. hablamos. Eso es. Pero sin balón sí que es cierto que ahí se repartía de todo menos chocolatinas. O sea, había, tú si te fijabas donde no había balón y había de todo. De hecho, en los libros que escriben Magic, Karim y todo, Karim siempre cuenta que el juego sucio hacia él, y eso también lo hemos comentado, era hasta delictivo, ¿no? Bueno, primero que le decían de todo menos bonito, eso lo primero. También Karim era un tío un poco odiado porque, claro, les humillaba, les metía 30 a la mínima y luego que dice que codos sin que mirase el árbitro, golpes de todo tipo. Entonces, bueno, simplemente el comentar eso y lo iremos viendo con el tema de Calvin Nutt, que como dices, la verdad que hace un partidazo y bueno, Portland la verdad es que se basa eso. Billy Ray Bates, Ron Brewer y Calvin Nutt, que meten entre los tres 74 puntos. La verdad que lo tienen muy concentradito. Y saltamos al tercero si no dices nada. No, aquí era ya donde, pues, partido decisivo, en Seattle. Eso es. 24.000 espectadores casi. Recordemos que era el más grande Sí, de la NBA. Joder, sí, que los que meterlo. más Eso es. asistencia y Y se han quedado sin equipo en la NBA. Tú fíjate qué una, cosas son. una pena. Aunque dicen que van a volver, estamos en 2019 y que llegará, pero no sé. Eso es otra historia. Bueno, y gana Seattle esta vez sí 103-86. La verdad que ya en la primera parte están 15 arriba, 57-42. Y no se o sea, no hay ningún atisbo de reacción por parte de Portland. Y coméntanos un poco el desarrollo del partido, José Manuel. Sí, un Perdona, un partido comentario. que... Dime. Acabo ya. El primero de la serie no lo hemos podido ver y el segundo, que por eso hemos comentado un poco en detalle alguna jugada final, sí hemos visto imágenes, aunque está cortado el partido, y ahí se ve lo que estamos diciendo de Billy Ray Bates, que realmente las estadísticas hacen honor a lo que hizo, y es que no podían con él, o sea, era imparable y fue un jugador que, bueno, en esos partidos, bueno, hizo prácticamente lo que quiso, claro, hasta un límite porque pues no era Michael Jordan. Pero vamos, mini LeBron. exacto, era lo más cercano que había, yo creo, a nivel de juego individual. En cuanto a lo que es ir al aro, porque bueno, mucha visión de juego no tenía, no, tenía ninguna, bastante visión de túnel, eso es. de agachar la cabeza y embestir, pero tenía una cantidad de recursos, eso, de playground, que yo creo que serían perfectamente válidos para el baloncesto hoy en día, salvo quizá el tiro, que no, pero bueno, que le faltaría un poco de rango, pero todo lo demás en cuanto a físico
no tiene nada que envidiar a los que están jugando ahora casi 40 años después. Pero yo era un jugador, por ejemplo, al que no le dejaría tirar, porque lo hemos visto, incluso canasta decisiva de 6 metros, o sea, no era un tío que tuviera un mal tiro exterior, sino como tú dices, que quizá, hombre, visto con lo que hay ahora, no era tan efectivo. Pero bueno, por ejemplo, en este tercer partido hace uno de 3 en triples, que bueno, no está mal, ¿no? Dada la época, el 33% Sí, siempre no. Pero bueno, No se cortaba. claro. Y nada, este tercer partido es un encuentro que comienza bastante igualado, 24-21 para Seattle al final del primer cuarto, con 9 puntos de Gus Williams, que siempre estaba ahí para Seattle cuando se le necesitaba. En el segundo cuarto los Sonics se hacen con el partido, llegando, como tú has dicho, con 15 arriba al descanso, 57-42. Los Blazers no parecía que pudieran parar al trío de exteriores que estaban con Dennis Johnson, Gus Williams y Fred Brown, que era el que ocupaba el puesto de uno de otro indistintamente, como ya hemos comentado cuando estos tenían descanso. Y parecía que los Sonics tenían ya completamente dominado el partido. De hecho, en el tercer cuarto se llegan a poner 25 arriba, 71-46, aunque acaban solo, entre comillas, 80-65 al final de este periodo, porque los Blazers, gracias al gran tercer cuarto de su pívot Tom Owens, que anota 10 de sus 18 puntos en este periodo, pues remontaron algo esa desventaja y se quedaron ahí en ese 80-65. Decir que Owens además acabó el partido con 16 rebotes, Sí. 18-16, que está muy bien. Y al inicio del último cuarto, pues es el único punto en el que Portland parecía que podía entrar del todo en el partido, gracias al empuje de nuevo de nuestro amigo Bates, que con varias acciones que encadenó consecutivas, pues puso el marcador 82-73, 9 abajo, solo para Portland, pero bueno, los Sonics consiguieron ahí, a partir de ahí un parcial de 12-2 con 6 puntos de Downtown Freddie Brown, y bueno, en 3 minutos 30 segundos este parcial pues dejó el marcador en un irrecuperable ya 94-75 a falta de poco menos de 5 minutos para el final, y a partir de ahí pues Seattle se limitó a mantener la ventaja. Y bueno, un partido en el que el mejor de Seattle fue de nuevo Gus Williams, con 21 puntos, con casi un 60% de acierto en tiros del campo, 5 rebotes, 6 asistencias, activo en defensa. Y también destacar aquí a John Johnson, que bueno, ya sé, el precursor para nosotros de lo que es ahora esto del point forward, que acaba con 18 puntos y 8 rebotes. Y bueno, decir que Dennis Johnson continuó con los problemas en el tiro que venía arrastrando casi toda la temporada, no solo en esta serie. Acaba con 11 puntos en un 4 de 14, pero bueno, aportó en otros apartados estadísticos 7 rebotes, 6 asistencias y nada menos que 6 robos. Eso en la labor defensiva que dejó, bueno, pues lo patente que era uno de los mejores defensores tanto en el 1 contra 1 como en ayudas, gracias a la potencia que tenía entonces de salto y física de reacción que le hacían eso. Bueno, en ese momento para mí, y por lo que he leído y por lo que vemos, el mejor defensor exterior seguro de la liga. Sí, sin duda. Los Blazers muy poco acertados en el tiro, un 40% en el tiros de campo y dos jugadores destacando, entre comillas, negativamente por encima de todos. Ron Brewer, que después del segundo partidazo que se había marcado, pues acaba en 6 puntos con un 3 de 14 en tiros de campo en 32 minutos. Y Calvin Nutt pues le acompaña también y pasa del partido tan destacado que hemos comentado en el segundo encuentro, pues acaba también con solo 6 puntos y 6 rebotes y 3 de 16. Entre los dos, 6 de 30, ¿no? Es que Brewer, o sea, Nat, claro, habían hecho 2 primeros partidos tremendos, ¿no? Aquí teníamos anotado que Nat hizo de medias en los 2 primeros 21 puntos, 9 rebotes, 56% en tiro de campo, y Brewer 26 puntos casi, 49. Pero claro, si tus 2 titulares y los que te venían haciendo ese partido meten 12 puntos entre los dos con esos porcentajes, ¿no? Tiran 30 veces, pues es que es imposible. O sea, bueno, sí, y encima contra los vigentes campeones.
de cuando se separan a los hombres de los niños, pues ahí Seattle tenía un montón de armas y bueno, aunque Dennis Johnson se marcara 4 de 14, pues estaban ahí Gus Williams o John Johnson, o hubiera aparecido Sigma, o Fred Brown hubiera metido triples y claro, Portland necesitaba que los que tenía que podían anotar no fallaran. En cuanto fallaba uno, pues ya no te cuento si fallan dos, poco tenían que hacer. Si solo Bates estaba a su nivel, poco tenían que hacer ante un equipo como los Sonics. Sí, la verdad que Bates está muy bien, pierde 7 balones, es cierto que eso, pero claro, es que es el único que de verdad mantiene con Tom Owens, ¿no? Que como hemos dicho era un pivot normalito, pero bueno, ya hace su partido, pero es que estás muy limitado. Si estás limitado y en el partido en el que te juegas todo el año, esos dos hacen lo que han hecho, pues apaga y vámonos. La verdad que el partido lo ganaron básicamente porque está más o menos igualado en rebotes, en pérdida de balón y eso, porque metieron más. O sea, con más o menos los mismos tiros de campo, metieron 9 canastas más. Entonces, pues ahí está la diferencia. Porque en tiros libres volvieron a tirar los dos, bueno, en esta vez 19 cada uno. Y fue el acierto. La verdad que una pena, ¿no? Porque Portland tuvo su oportunidad. Y bueno, realmente yo creo que llegaron a un tercer partido donde cuando Seattle se puso, realmente yo creo que supongo que cuando llegaron al descanso se mirarían y dirían, bueno, pues mira, hemos hecho lo que hemos podido, vamos a intentar morir, pero claro, ya, bueno, y empezaron luego y lo que has dicho, se pusieron 20 y pico arriba, con los 25 arriba, con lo cual apague, vámonos, la verdad que, bueno, hombre, por lo menos fue una serie igualada, ¿no? Para llegar a un Sí, tercer a mí partido. de las imágenes que hemos visto, el partido que está completo y el que está resumido en veintitantos minutos, muy buenos partidos. Es que Seattle era un equipo que daba, vamos, todos los partidos que he visto de los Sonics de estos años, un equipo muy, vamos, muy entretenido de ver y muy bien dirigido. O sea, no solo entretenido porque hicieran cosas espectaculares, sino que el juego era muy, vamos, para ver los sistemas que tenía. Bueno, Lenny Wilkens lo que luego demostró que era un gran entrenador. Yo creo que sí, también un buen entrenador. Y bueno, terminamos ya con unos comentarios finales, ¿no? De todas las estadísticas. Sí, bueno, destacar a Gus Williams, ¿no? 25 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias, un 52% en tiros de campo y el dato de 14 de 14 tiros libres, claro. Si eso cada vez se aprecia más, ahora sobre todo en el baloncesto de hoy en día, ¿no? Con lo del el porcentaje de acierto efectivo y el true shooting y todo esto, el tener la importancia que tiene el anotar tiros libres, pues claro, si eres capaz de forzar como forzaba Gus Williams y metes 14 de 14, pues claro, te hace que la línea estadística sea mucho mejor y bueno, para mí el MVP de la serie, no sé si tú estás de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y otra cosa es que Gus Williams, como hemos venido insistiendo en el análisis de Seattle y lo iremos viendo, era un jugador que amasaba mucho el balón, es decir, le gustaba mucho coger y ir, y luego, la verdad que metía de fuera, o sea, era antiestético, pero bueno, y con muy buenos porcentajes y lo vemos. Pero sí, que era capaz de tirar en carrera tras dribbling, que es eso el tiro más difícil que hay. Él, claro. la verdad, es que Dennis Johnson lo intentaba, pero No, lo intentaba y lo hacía. Claro, lo hacía. Pero luego tenía una cosa Gus Williams y es que se iba para adentro, pero es que la tiraba delante de los pivots. Y tú para nada no era un tío ni muy saltarín ni muy poderoso físicamente. De hecho, tú le ves, y aparte como estaba medio calvete, ¿no? Un poco a lo Drexler. Todo mi respeto para el que lleva con orgullo su calvicie. Bueno, yo que tengo un tupé florido, puedo decirlo. No, pero era un jugador que la verdad que, y lo vamos a ver, y se las metía hasta a Karim en la cara, y para mí eso tiene mucho mérito. ¿Sabes a quién me recuerda? Se me acaba de encender porque el otro día estuvimos hablando de él, un poquito a Mike Anderson, ¿no? El jugador este que estuvo en el Madrid. Sí. No, quizá no tan exagerado, porque Mike Anderson, la verdad que como sacaba los codos y como se colgaba, pero un poco eso, ¿no? El decir, oye, como tampoco desde el exterior, que repito, no era malo, pero me voy para adentro y lo hago. Y sin duda para mí es el jugador, más que nada porque hace estos números haciendo 3 partidazos. O sea, no es sí, en los momentos importantes, manteniendo al equipo en rachas de estas para crear ventajas y bueno, yo creo que eso y demostrando lo que era, un jugador top de la liga,
aunque no había estado en el All-Star. No, para mí yo te digo, hay veces que, y esto ya lo hemos hablado y lo comentaremos más a los 80, hay jugadores que por lo que sea tienen un nombre de la leche y, por ejemplo, en este caso puede ser Paul Westphal, creo que merecido, pero yo con todos mis respetos, Paul Westphal no es Gus Williams, o sea, a mí este jugador me parece de más categoría. Sí, o no a estas alturas de la carrera de cada uno. Exacto, no para que uno sea primer quinteto de la liga y All-Star y para que este hombre no sea ni All-Star, pero bueno, cosas de la vida. Seguimos con también John Johnson, ¿no? Querías destacar. Todo en contra de los calvos. Sí. Y eso, hasta que llegó Jordan. Destacar, eso sí, a John Johnson, ¿no? Este alero que había jugado en los Blazers, que tenía 32 años, pero bueno, un jugador que a mí me gusta mucho, sí, porque realmente era el que iniciaba la mayoría de las jugadas de Seattle, y que luego buscaba, saliendo de bloqueos, a Dennis Johnson, a Gus Williams, que luego ya eran ellos los que generaban, ¿no? Pero el que subía la pelota solía ser él, y que termina la serie con casi 14 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias y un 51% en tiros de campo. Bueno, pues muy sólido, nada espectacular, pero bueno, el ejemplo de jugador de equipo y de esto que llaman allí, ¿no? El glue guy que tenían ahí en Seattle, y que era fundamental, y lo decía bastante Lenny Wilkens para el funcionamiento del equipo. Decir que Dennis Johnson acaba con unas medias buenas, si solo miras la línea de estadísticas normal, ¿no? De más de 18 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, pero los problemas de selección de tiro que hemos comentado eran evidentes y se le había criticado bastante en los últimos meses de la temporada regular, y yo creo que con razón, porque acaba los 3 partidos anotando solo un 43,1% de los lanzamientos, y decir que aún así es un poco mejor que el 42% que se marcó en temporada regular. Sí. Y bueno, Lenny Wilkens ya había comentado en varias ocasiones que era un jugador que tenía un exceso de confianza en sus posibilidades, y bueno, venía a ser el MVP de las finales, un portento físico en aquel estado, vamos, en aquel momento de su carrera, y bueno, yo creo eso, que un poco salvando mucho las distancias, a mí me recuerda a lo que puede ser ahora jugadores tipo Lance Stephenson y esto, que bueno, que se piensan que son mucho más de lo que en realidad tienen, pues porque tienen un exceso de confianza que al final es importante para triunfar, sobre todo en una liga tan competitiva como esta, pero que yo, viendo no los partidos de esta serie, sino luego lo que veremos contra Lakers, en algunos momentos resulta difícil de entender que se le permitieran las alegrías ofensivas, claro, que tenía Dennis Johnson. Sí, yo lo que creo que pasa con Dennis Johnson en este punto de su carrera es que recordemos que lo que decimos siempre, ¿no? Tíos de 20 y pocos años, pero hacía tan bien todo lo demás que yo creo que pues al final compensaba algo, ¿no? Pero que es una pena que no le hicieran el entrenador o su entorno o él mismo no fuera capaz de decir, oye, joder, se la doy a Gus, que tiene para eso más talento, o en vez de tirar de fuera, oye, me voy más para adentro, intento sacar tiros libres. Sí, porque es curioso que luego en la biografía esta de la River, la de Drive, dice que él sí tenía que jugarse un tiro en el último segundo y no podía jugárselo él, claro, que sabía que Dennis Johnson la iba a meter. Claro, lo que pasa que ahí... Pero era eso, otro momento de su carrera, completamente distinto, siendo cuarta opción del equipo. Eso es, ahí es a donde voy, que tú ya tiras tiros muy cómodos. Es decir, aquí prácticamente él se autoimponía o llegaba como de hecho, en la serie es el segundo anotador. Y es el segundo que más tira. Gus Williams. Sí, y a nivel mediático era la estrella del equipo. O sea, tú miras las guías de la temporada y todo, si le ponen por delante de Gus Williams. Bueno, había sido el MVP de las finales. Claro, el MVP de las finales, mejor quinteto defensivo, quintetos primero, segundo quinteto de la liga. O sea, claramente era la estrella, por así decirlo, del equipo, y yo creo que él ejercía como tal, ¿no? De marcando, yo quiero mis 15 tiros por partido, mis 20 tiros por partido, y los voy a tener, de una manera o de otra. Sí, la verdad que una pena, porque yo creo, a ver, en este punto de su carrera Gus Williams era más jugador, porque en ataque era mucho más jugador y en defensa no era ni mucho menos, aunque no era tan activo como Dennis Johnson, y sobre todo en la defensa 1 para 1, Gus Williams
sí era activo en todo lo que es líneas de pase, robar balón, molestar, ponerse. La verdad que era una pareja muy buena. Y sí, ahí Dennis Johnson yo creo que, bueno, era un lastre para su equipo de cara al aro, aunque en el resto la verdad que aportaba mucho. Y recordemos lo que hemos dicho y lo vamos a ver en las series. Era un jugador que jugando de base escolta, como hemos dicho, se intercambiaba en la posición con Gus, iba al rebote ofensivo, era un jugador que tuvo casi un tapón de media, que también hemos dicho, es decir, ayudaba en muchas facetas del juego y como hemos dicho, físicamente la cogía debajo del aro y la metía un mate a 2 manos sin ningún problema. Sí, un jugadorazo en cualquier caso, Sí. solo que tenía este Sí, este problema, ¿no? handicap, exacto. Sí. Y bueno, me estoy acordando ahora que lo hemos comentado, no sabemos cuándo publicaremos esto, que es un caso como lo de Russell Westbrook, ¿no? Que, Sí. claro, haces de todo, reboteas, asistes, eres un portento físico, pero también te piensas que vas a meter un 50% de triples y no. Sí, no, la verdad que Alguien te tiene que parar. yo también lo creo. Pero bueno, Y avanzamos y luego aquí sí, con Billy Wright, ¿no? Billy Ray Bates, que bueno, que lo que hemos dicho, 16 partidos de liga regular, viniendo de ningún sitio, y juega su primera serie de playoffs contra los actuales campeones y se va a 25 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y un 53% en tiros de campo. Es además el jugador que más tiros de campo convierte en la serie junto a Gus Williams, 31. Y decir que además lo hacen casi con idénticos porcentajes. Bates hace 31 de 60 y Gus Williams 31 de 59. Al Y revés. nada, o al revés, ¿no? Sí, Sí. pero vamos, no Eso, tiene importancia. eso Pero es vamos, más o menos lo que mismo. hace que me Sí, llamó la atención eso, sí. que se ve la ascendencia y la importancia de Bates en el ataque de Portland, que eso que es prácticamente calcado a lo que hace Gus Williams, al que acabamos de alabar tanto. Y Bates, por decir que es el único jugador que anota canastas de 3, 2 nada más, en toda la eliminatoria. Sí, Diferencia brutal con el baloncesto actual, desde luego. sí. Y nada, del resto de jugadores de Portland, pues bueno, Ron Brewer, gracias a los 2 partidos tan buenos que hizo, lo que acabó en los 2 primeros encuentros de la serie, pues la media le da para 19 puntos por partido, solo un 43% de acierto y bueno, sobre todo penalizado por el último partido que hemos dicho que fue muy flojo y que vamos, bajó bastante los números. Los Sonics demuestran porque son el segundo equipo que más rebotes cogía de la NBA, cogen 20 rebotes más entre los 3 partidos y bueno, siguen con los problemas que habían tenido en temporada también regular con los tiros de campo. Solo en el tercer encuentro están por encima del 50% y acaban con peor porcentaje tanto en el primer y segundo encuentro, acaban con peor porcentaje que Portland, quiero decir. Y nada, el global de la serie Portland acaba con un 47, al final acaban igual, 47,2 de Portland, 47,4 de Seattle, pero para lo que era lo normal en liga regular y en los equipos de élite, acabar con un 47% no es un buen resultado para ningún equipo. Y bueno, decir que Seattle cuando no podía jugar rápido y utilizar la velocidad de Gus Williams y Dennis Johnson y la facilidad para entrar a canasta y tiene que atacar en posicional, pues buscaban mucho más a Sigma de lo que podría parecer, ¿no? Ahí es cuando aumentaba la importancia de este jugador que ya tú antes lo comentabas, que le gustaba mucho jugar volviéndose hacia la línea de fondo, sobre todo desde el lado derecho del ataque. Y ese tiro que tenía, que lo sacaba casi desde detrás de la cabeza, un tío con 2'13", muy difícil de taponar y con bastante arco, pues le utilizaban bastante ahí y eso daba una idea de todas las variantes que podía tener en ataque Lenny Wilkens, con Williams y Dennis Johnson capaces de crear por su cuenta y para otros compañeros, y con la posibilidad de darle el balón ahí abajo a lo Karim, entre comillas, a Sigma, que también podía solucionar. Jack Ramsey, el entrenador de Portland, decir que reconoció al final de los 3 partidos la superioridad de los Sonics como los campeones que eran defendiendo su título, y calificó la temporada de su equipo como irregular, pero dándole
el valor que tenía, el orgullo demostrado por sus jugadores, bueno, y al hecho de al menos jugar los playoffs, dado eso, todos los cambios que había habido a mitad de temporada, el vaivén de jugadores y yo creo también, ¿no? No lo hemos comentado antes que para mí mérito que llegaran a los playoffs en las circunstancias en las que estaban y que se pueden ver ya repito en el libro este de Breaks of the Game y que luego le plantaron cara, no se fueron con un 2-0 perdiendo de 20 precisamente en esta eliminatoria contra los que seguían siendo los campeones. No, estuvo, la verdad que como hemos dicho, estuvo muy bien. Sí, comentar alguna cosilla más. La verdad que los Sonics más o menos mantuvieron las estadísticas que tuvieron en temporada regular, pero como digo, pero los Blazers no, cogieron menos rebotes, de hecho cogieron casi 5 rebotes menos y en asistencias 8 menos, y eso, claro, sin duda, como hemos dicho, el tema de Bates, ¿no? Cambiaron completamente la filosofía de juego, pues en ataque confiando a este jugador que repetimos que sus puntos y sus jugadas eran prácticamente en acciones individuales. Sí, es que en algún momento, que lo hemos comentado tú y yo, parecía imparable. Sí. Que está jugando contra Dennis Johnson Eso es. y la verdad es que no podían. el tío tenía una cantidad de recursos, una rapidez para lo que era el baloncesto de entonces que destaca, le ves moverse y te llama la atención sin saber quién es. Y el físico, volvemos a lo mismo. Es que a este tío no le podías defender tampoco dándole mucha cera porque le daba igual. Porque es que era tan rápido más que Dennis Johnson, tan fuerte o más, diría yo que fuerte más y tenía el salto de este. Entonces, claro, la verdad que está vendido, ¿no? Contra un jugador tan bueno como ese, yo siempre digo que tú es como cuando hablaban de Jordan o bueno, de cualquiera de los buenos que dicen, mira, me va a meter 30, pero bueno, esperemos que en vez de 20 tiros necesite 25, que es a lo único que puedes aspirar, porque y él estaba en ese nivel. Y bueno, otra diferencia, aparte de los rebotes que tú has dicho, la diferencia de 20 fue en los tiros libres, que bueno, en los últimos dos se igualó, pero bueno, en el global tiraron 21 más, anotaron 21 más los Sonics, que bueno, fue la diferencia del primer partido. Y bueno, en tiros de campo, como has dicho, más o menos tiraron lo mismo y estuvieron igualados. La verdad que una serie donde yo creo que al final lo que se impuso fue la calidad. Un último comentario ya no solo de la serie, sino de todos los playoffs y el equipo en general. Como tú has comentado, los Sonics pues estaban catalogados como un muy buen equipo defensivo y eso, pero que en ataque tenían muchos problemas. De hecho, eran de los peores en porcentaje de tiro, en acierto de tiro de campo. Y yo creo que sobre todo cuando no podían correr, ¿no? Eso es. Yo creo que ahí, y se ve en esta serie, mira, en esta serie los jugadores que más tiran son, por parte de Seattle estoy hablando, 60 tiros Williams, Dennis Johnson 51. El tercero es Fred Brown con 38. O sea, los tres exteriores, de los cuales uno es suplente, Fred Brown, o sea, entre los tres se repartían, eran los tres que más tiraban. El siguiente es Sigma con 36. O sea, Sigma tiraba menos que el suplente de estos. Entonces, yo ahí sí creo que esos tiros que hemos dicho de Dennis Johnson, trabajando más las jugadas, y si Jack Sigma, que la verdad que era un jugador que tenía mucha calidad, le hubieran aprovechado más, creo que Seattle hubiera sido aún un mejor equipo. Evidentemente, esto es muy fácil decirlo y yo estoy seguro que ¿cómo se llama esto? Lenny Wilkins pues intentaría, ¿no? Pero claro, luego en el desarrollo del juego y teniendo esos jugadores exteriores que dominan el balón, claro, por lo menos John Johnson y Lonnie Shelton también eran jugadores que no eran muy egoístas, ¿no? Sobre todo Lonnie Shelton era más un jugador de ir al rebote, ¿no? Y hacer sus canastas. Sí, tenía muy asumido lo de ser jugadores de... Pero claro, tenías Fred Brown salía a tirar, Gus Williams tenía que tirar porque era el mejor y Dennis Johnson no era capaz de decir, oye, voy cuando me llegue, a lo mejor si es en el segundo 12 voy a intentar darle otra vuelta. No, él decía, bueno, pues me ha llegado, tengo que tirar. Aquí además es curioso porque recordemos que a quien tenían enfrente Sigma no era precisamente a Bill Walton, tenía a Tom Owens. Tom Owens que sí parece que no le explotaran un poquito más, que bueno, Tom Owens era un jornalero de la liga. Y era un jugador típico de los 70, ¿no? Un pivot blanco, muy grande, muy delgadito. Bueno, no, pero eso, 2.08, o sea, que Sigma tenía ventaja con él en todo, en rapidez, en movilidad, juventud, calidad, todo. Y yo también cuando vi lo de los números, esto es curioso que solo recurrían a él, eso cuando se atascaban en ataque, si no era correr y bueno, Sigma
ahí no participaba mucho y solo las veces que se veían atascados terminaba cuando no podían tirar, le daban la pelota, y la verdad es que luego ahí era un tío súper efectivo y que fue ganando peso en el ataque a lo largo de los años. Sí, la verdad que no sé, eso me... lo más raro, y bueno, y para cerrar por mi parte, en Portland había un caso muy similar al de Vinnie Johnson, que era Jim Paxson. Ambos rookie, perdón, Jim Paxson era rookie, sí, 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 era sí, sí, rookie sí. este año, y él lo mismo, no jugaba Jim Paxson, y luego, joder, llegó a ser hasta All-Star Jim Paxson, y bueno, Sí, un jugando, bueno, un jugador muy buen jugador. histórico para Portland, vamos. Claro, claro. De hecho, el famoso es John, pero yo creo que Jim Paxson es un jugador de más categoría. Lo único que el otro tuvo la suerte de tener a Michael Jordan. Pero es curioso, ¿no? Como con Vinnie Johnson, que son jugadores que empiezan y tienen un rol absolutamente marginal, y la verdad que tienen unas carreras mucho mejores que todos los que jugaban por delante de ellos. Quitando a lo mejor a Dennis Johnson, en el caso de Vinnie Johnson, pero yo creo que si tú preguntas ahora a la gente, Vinnie Johnson, Gus Williams, yo creo que, hombre, Gus Williams estuvo unos años brillando más, pero quizá Vinnie Johnson pues duró más, y bueno, claro, luego tuvo el tema de Detroit, ¿no? Claro, sí, eso es lo fundamental, que lo que se nos ha quedado a todos, lo de el microondas capaz de meter 30 puntos en un partido de unas finales, No, y era muy bueno. saliendo desde el banquillo. Era muy bueno. Perfecto, pues cerramos la serie. Sí. Bueno, José Manuel, nos lanzamos a la otra serie de primera ronda, que es el cuarto, los Phoenix Suns contra los Kings, que fueron quintos. Dos equipos muy parecidos en estilo de juego, con mucha potencia en la línea exterior y unos juegos interiores más modestos. 55 partidos ganaron los Suns y 47 los Kansas City. Recordemos que los Kansas City se hundieron un pelín al final y ahí perdieron la primera posición con lo que hemos dicho, con los Bucks. Y bueno, coméntanos un poco cómo afrontaban esta serie, que a priori era, pues eso, de las más igualadas. Bueno, lo que era un cuarto contra un quinto, ¿no? Sí, aunque los Suns venían de ganar 5 partidos consecutivos a los Kings, y eso, bueno, añadido a la ventaja de campo, pues les hacía partir como favoritos, aunque bueno, siempre habían tenido marcadores igualados, no es que les hubieran machacado en los enfrentamientos directos, pero bueno, siempre pesa ese 5-1 en temporada regular a favor de Phoenix, pues les daba ese punto de favoritismo, y también el hecho de que el año anterior se habían visto en playoffs y también había ganado Phoenix 4-1 con, bueno, muchas críticas para el que entonces había sido el novato del año, Phil Ford, que acabó la serie con menos de 8 puntos por partido, con un 26% en tiros de campo, y al que se le criticó mucho su juego, que bueno, le pesó el ser novato, el jugar una serie ya larga, 7 partidos, y no pudo con la presión. Y claro, he juntado eso, quiere decir que entre los últimos enfrentamientos, 9-2 para Phoenix entre temporada regular y playoffs en menos de un año, pues les hacía partir como favoritos. Directamente con esto, pues bueno, nos vamos al primer partido, que es en Phoenix el miércoles 2 de abril, con 12.660 espectadores, nada menos. Nada menos. Luego es verdad que en Phoenix es un sitio donde luego siempre han tenido mucha gente yendo al campo. Sí, Me sí. acuerdo que lo comentó Frederick Porta en alguna vez que le hemos oído, que él estuvo siguiendo a los Suns cuando estaba allí con Superbasket en la temporada 88-89, cuando estaba Cotton Fitzsimmons, precisamente el entrenador de los Kings, entrenando a Phoenix, y que era también un poco lo que hemos dicho de Seattle, ¿no? De zonas donde el baloncesto se sigue mucho, el baloncesto profesional. Sí, aparte, Phoenix, un poco a lo Utah, ¿no? Y hasta el mismo Seattle, aunque Seattle sí ha tenido un anillo, pero equipos que siempre han estado ahí, ¿no? En la clase media alta de la liga. Sí. Nunca, hombre, alguna vez han tenido un equipazo, en el 93 jugaron las finales, luego en el 76, pero más o menos son franquicias que siempre han sido capaces de armar equipos competitivos, ¿no? Y bueno, la verdad que... Todo lo contrario a los Kings. Correcto, absolutamente. Que han tenido algún pico interesante.
Sí, en esta época en concreto y luego en la época de Weber, Stojakovic y Divac, pero la franquicia en sí es de las malditas sí, como los Clippers. La NBA. Pues nada. Bueno, Phoenix gana 96-93, la verdad, partido muy igualado. Y nada, Phoenix más o menos va dominando a lo largo del partido, van 10 arriba en el tercer cuarto, y bueno, el último cuarto, la verdad que Kansas mete un parcial 31-24 para igualar. De hecho, en la segunda parte ganan el parcial también de 6. Y bueno, partido muy igualado, yo creo que como era de esperar. Y cuéntanos un poco lo que pasa. Hay que decir que de esta serie sí que no hemos visto nada. No, de esta sí que no hay nada que hayamos encontrado, por lo menos nosotros no hemos visto nada. Perfecto, bueno, este partido lo que tiene son muchos tiras y aflojas. Entonces, vamos, y ahí, de hecho, a falta de 4 minutos para acabar el partido, los Kings perdían de 17. O sea que bueno, no estoy muy de acuerdo en lo de que fuera un partido igualado. Fue igualado bueno, sí, al final, final. pero los Kings de hecho solo anotan el 25% de los tiros en el primer cuarto, pero bueno, aún así está claro por el resultado que se da al final que se mantiene en el partido en todo momento. Los Suns tienen también un parcial de 13-0 al inicio del tercer cuarto. Y nada, de los jugadores destacados tenemos a Westphal con 23 puntos, que también con 10 de 21 en tiros de campo, y a Walter Davis con 19 puntos y 7 asistencias. Y destacar también el gran trabajo por dentro de Track Robinson, dominando la zona ahí con 13 puntos y 14 rebotes. También ayudado por Alvan Adams con 10 puntos, con un doble-doble, 10 puntos, 10 rebotes. Y en los Kings solo Otis Berson está a su nivel con 23 puntos, aunque bueno, 3 de 8 en tiros libres para un jugador de su nivel, pues teniendo en cuenta que al final el resultado son 3 puntos de diferencia, pues hombre, no vamos a decir que eso fue clave, pero sí que bueno, nunca se sabe, si hubiera tenido su porcentaje normal, pues hubiera metido 6 y hubieran empatado. Es que el amigo hace 10 de 29 en tiros de correcto. campo. 10 de 29. No, él sabía que tenía que tirar y bueno, otro también de los de gran confianza en sí mismo. Eso siempre hay que tenerla en la vida, repetimos. Y, claro, y además, unido a lo creo que le ibas a decir, ¿no? Claro, a que Westman, que es el otro arma ofensiva del equipo, tampoco está a su nivel. 6 de 17, es que con eso es... Y aún así estás en el partido, que como dices... Claro, me refería más a igualdad al final. Es cierto que durante el partido fue desigualado, pero hombre, tuviste posibilidades y yo creo que ahí desaprovechas una oportunidad. Hicieron los amigos, entre estos dos, 16 de 46. Es que es casi un 35%. Entonces, pues, vamos, a mí me parece imposible ganar así, porque claro, el resto... pues no dan el nivel. Y en el otro equipo, pues bueno, mantuvieron hicieron lo que habían hecho durante toda la temporada todos. Entonces, pues bueno, la verdad que una pena para los Kings, poco más que decir, pero... Sí, bueno, que Phil Ford se queda también en 14 puntos por debajo del 50% y bueno, no se volvió a hablar de que su bestia negra eran los Suns y se le empezó a recordar lo de la serie del año anterior, aunque bueno, era un poco pronto para decir eso, pero sí que salió algún comentario en la prensa al respecto, pues bueno, queriendo cargar un poco la responsabilidad ante él, aunque bueno, yo creo que los números de Berson y Wedman hablan por sí mismos de quién tuvo más, vamos, quién fue más importante de cara a que los Kings no pudieran llevarse el partido. No, y dos jugadores elegidos en el All-Star. Recordemos que Whitman no lo jugó por lesión, pero joder, la verdad que deberían haber hecho una pena. Hombre, Phil Ford ya veremos según avance la carrera, que la verdad que yo creo que por lo que fuese, parece que lo tenía todo, pero la NBA se le quedó grande. La verdad que nunca llegó a demostrar, pero bueno, eso lo veremos. De momento, como dices, pues bueno, no fue capaz de dar el salto para hacerlo bien cuando sus compañeros, bueno, la verdad que también tiraron más o menos
algo más de la mitad de los tiros de su equipo. Pero bueno, tampoco... Ojo que el resto de compañeros estuvieron bien, porque ellos en tiros de campo acabaron más o menos igual que los Phoenix. Tiraron con un porcentaje 40 de 89 y Phoenix 41 de 85, que no está mal, pero claro, concedes mucho ahí. Pero bueno, saltamos al segundo partido, ¿no? Porque poca Sí, historia tiene. esto En Kansas Kansas, City. eso es. El viernes, 2 días después, 10.000 espectadores. Y nada, Ya. aquí sí ganan de 10 los Kansas City, 106-96, que, bueno, llegan igualados al final del tercer cuarto y ahí es donde consiguen un parcial, 32-23 y al final acaban ganando de 10 y coméntanos un poco el partido, Sí, José. comentar lo primero que la falta de fe, ¿no?, de los aficionados de los Kings, que hizo que este primer partido de playoffs fuera el de menor asistencia de público de toda la temporada. O sea, Sí. entre ninguno de los 41 partidos de temporada regular había ido tan poca gente al campo de Kansas City. Y vamos, me parece curioso que Sí. no en una serie de más a 3 partidos con 1-0 que no sé, no me resulta incomprensible, pero bueno, es lo que pasó. Cosas de Y, la vida. sí, y decir que bueno, que Cotton Fitzsimmons hizo algunos cambios tácticos buscando mayor rapidez en las acciones del equipo y bueno, parece que le pidió a Phil Ford, que no había hecho un buen partido en el primer encuentro de la serie, que buscara más a Wedman y a Berson en mejores posiciones, en jugadas rápidas y buscar ventajas antes de que la defensa de los Suns se armara y que no mirara tanto por sus puntos. Y bueno, pues la verdad es que parece que dio resultado. Él en el aspecto individual acaba con 18 puntos y 13 asistencias, por encima del 50% en tiros de campo, o sea, un muy buen partido. Y bueno, no sabemos si fue gracias a ese cambio táctico, pero yo creo que sí a la labor de Phil Ford más como director de juego que como anotador, pero Berson al descanso llega con 5 de 7 en tiros de campo, Wedman con 9 de 14 y Kansas City llegando a estar 23 puntos por arriba, o sea, con todo funcionando como el entrenador quería. Y fue tras el descanso cuando los Suns reaccionan y antes de finalizar el tercer cuarto consiguen incluso ponerse por delante, es decir, pasan de estar 23 ajo casi al final del segundo cuarto a antes de acabar el tercero estar por delante con 73-71, pero esa fue la única vez que Phoenix estuvo con ventaja en el marcador. Un triple de Ford puso uno arriba a Kansas City y a partir de entonces ya controló el juego y bueno, los Kings acabaron imponiéndose 106-96 como tú has comentado, controlando el juego y basándose en que sus dos estrellas estuvieron, bueno, dos de sus tres estrellas estuvieron a un altísimo nivel. Berson acaban con 30 puntos con 14 de 21, nada que ver con lo que comentábamos en el primer encuentro, anotando sus últimos 5 tiros sin fallo, cuando el partido estaba más caliente, y Scott Wedman por su parte pues termina con 32 en 14 de 23 y bueno, solo este sí que falla uno, pero vamos, de sus últimos 5 intentos, pero de los 10 últimos tiros que hacen entre los dos pues anotan 9, lo que da una idea de eso, de que además anotaron en los momentos calientes, no tuvieron ningún problema y dominaron entre ellos el partido, 62 puntos entre los dos, nada menos. Sí, muy bien. Y por Phoenix, pues decir que Track Robinson tras el primer gran partido, pues cayó lesionado en el primer cuarto y ya no pudo regresar al campo y eso fue, yo creo que una baja muy importante para Phoenix porque Alvan Adams no era precisamente un pivote intimidador y el que hacía esa labor de lo que es el enforcer, ¿no? Que era Track Robinson el que daba cierta solidez al juego interior de Phoenix y bueno, esa pérdida pues los Suns la notaron en el encuentro. La poca intimidación que ya tenían por dentro pues se vino abajo completamente sin Robinson en el partido. Sí. Y nada, bueno, tú tenías aquí... Sí, el resumen yo creo que es los Kings dan 30 asistencias, pierden 11 balones y los Suns dan 23 y 17. Es un ratio que gusta mucho y a mí también me gusta, que es de asistencias perdidas y la verdad que ahí se ve, ¿no? Que los Kings fueron capaces de correr, o sea, de hacer el juego que comentas sin perder balones y la verdad repartir el juego muy bien y los Suns no, pues perdieron más balones y simplemente se vieron desbordados. Ahí los Kings, hombre, también las asistencias se ven favorecidas por el acierto, ¿no? Si
Claro. Entre Whitman y Pearson meten 28 tiros y solo tiran 44 veces, que está muy bien, y claro, 62 puntos. Bueno, pues es la clave, ¿no? Si este partido lo hubieran repetido en el primero, pues estaríamos con los Kansas City en la segunda ronda. Pero bueno, iban 1-1. Bueno, otro detalle, Scott Whitman luego sería un jugador en Boston de banquillo para que veamos el equipito que fue convirtiendo Boston. Evidentemente no estaba en su prime, que su prime era, o sea, su mejor momento era ahora, pero joder, un muy buen jugador de cara al aro y bueno, también como hemos comentado antes, defensivamente era bastante buen jugador. Saltamos al tercer partido, que ya es en Phoenix, el domingo 6 de abril, igual lleno, casi 13.000 espectadores, los 2.660. Y aquí sí, bueno, yo creo que pasa un poco, aunque estaba igualado, sí parecía que Phoenix podía tener algo más de fuerza, gana 114-99, ¿no? Que es 15 puntos arriba. Y ahí sí que durante todo el partido, quitando el primer cuarto, que Kansas mete 38 puntos, nada. Luego van consiguiendo ventajas al final del segundo cuarto 11, al final del tercero 14 y acaban con los 15. Y cuéntanos un poco el desarrollo del partido y quién estuvo acertado. Empezamos por hablar de que la estrella del encuentro y el MVP fue Walter Davis con 22 puntos y 7 asistencias, bueno, por debajo del 50% de acierto, algo que no era muy habitual en él, pero que en este partido es el que anota en los momentos importantes y bueno, en general se le destacó como el mejor de la serie en el conjunto de los tres encuentros, ya que bueno, fue un dolor de cabeza para sus marcadores, especialmente para Scott Whitman, que recordemos que había sido miembro del segundo mejor quinteto defensivo del año, pero le exigió tanto atrás que le quemó un poco en el juego de ataque, salvo en el segundo encuentro que ya hemos comentado. Y nada, pues el Walter Davis, o sea, Whitman era un buen defensor de equipo, pero claro, Davis, que también si se le ve jugar, claro, físicamente era otro jugador adelantado de estos que... De estos que se colgaban en el aire, sí. Tenía un muy buen salto, un poco, como he comentado con Gus Williams, Walter Davis, aparte de crear peligro desde fuera, que algo no era su fuerte, pero sí iba muy bien para adentro y la verdad que era un jugador que se podía enfrentar contra pivots y lo que tú dices, ¿no? Ya empezaba a tener un físico de estos que los pivots tenían que tener cuidado porque, bueno, era muy hábil cerca del aro, aparte, y no era un jugador que abusase mucho de tiros, ¿no? La verdad que y con buenos porcentajes, como dices. Los porcentajes espectaculares, sí. Todos, vamos, los primeros años de su carrera era impresionante, ¿no? Tipo Cedric Maxwell, pero además era un jugador exterior, pero bueno, que penetraba mucho y muy efectivo con el balón. Y sobre todo eso, que era un jugador que además presionaba mucho en ataque, digamos, que era muy incisivo, entonces exigía mucho al defensor y como ya hemos dicho, Scott Whitman pues tenía una labor atrás que luego en ataque pues lo fue notando, el no estar fresco ya a estas alturas de la temporada con partidos tan seguidos y en este encuentro Whitman al final del tercer cuarto llevaba 4 de 15 en tiros de campo y muy exigido por Davis, que era muy rápido, muy intenso para alguien como Whitman, como ya hemos dicho, pues bueno, era más que nada un defensor de equipo, pero que en el 1 contra 1 no iba a ser capaz de parar a un jugador tan atlético como Davis y yo creo que eso también hay que recordarlo, que Whitman acaba al final con 9 de 24 en tiros de campo, otra vez en un partido similar al primero y bueno, para mí es una de las claves. Los Kings necesitaban que Bergson y que Whitman estuvieran en ataque por encima de los 20 puntos para poder tener opciones de llevarse el partido. Sí. En este encuentro los Suns pues superan casi en todo prácticamente a Kansas City, ¿no? Con acciones rápidas, siendo agresivos tanto en ataque como en defensa, bueno, jugando como jugaban los Suns habitualmente, con un juego coral y a pesar de la baja de Track Robinson, pues no se impusieron claramente. Los Kings se lo jugaron al acierto exterior y esta vez no llegó ni Ford, ni Bergson, ni Whitman, que entre los tres hicieron 22 de 58 en tiros de campo y que dejó al equipo con un bastante lamentable 42% de acierto al final del partido en tiros de campo frente al 54% de
de Phoenix, que vamos, en este partido se impuso claramente. A Track Robinson, que ya hemos dicho que no pudo jugar, le sustituyó Jeff Cook, que en temporada regular había sido un jugador muy secundario, que había estado en 5 puntos y medio por partido, pero que aquí se vino arriba, acabó con 17 y fue una sorpresa sorpresa inesperada para los Suns, que encontraron ahí un jugador que hizo que no se notara una baja a priori tan importante como la de Robinson. Y bueno, comentar también que si ya de manera habitual los Kings dependían principalmente de sus hombres exteriores para ganar, pues Sam Lacey se lesionó en este encuentro al poco de empezar el partido y que dejó a los Kings pues ya sin ninguna referencia interior, ni en ataque ni en defensa, porque bueno, él siguió jugando, acaba con 37 minutos, pero lo hizo muy mermado, claro, y fue superado por Alvan Adams, que acaba con unos números impresionantes para él, sobre todo en rebotes, acaba con 19 puntos y 20 rebotes, nada menos. Alvan Adams. José Manuel, siendo serios, si a ti Alvan Adams te hace 19 puntos, me parece lo más normal, porque la verdad, a mí era un jugador que me gustaba mucho. Sí, muy fino, muy pero buena claro, mano. Si Alvan Adams coge 20 rebotes, pues es que apaga y vámonos. Como si los coge en la temporada 18-19 Brook López. Que sí, que es que aparte es que, bueno, es que los Suns, claro, lo que pasa, Kansas en el rebote lo domina, coge 52 por 39 Phoenix, la verdad que está muy bien. Claro, por otra parte pierden 12 balones más, 20 por 8, pero claro, si de 39 te coge 20 Alvan Adams, pues apaga y vámonos. Hombre, también es cierto que con lo desacertados que estuvieron y el tipo de pivots que tenían, ¿no? Sam Lacey, que jugaba muy cerca del aro a pesar de ser un buen, como hemos dicho, repartía bien el juego. No sé, es excesivo. La verdad que yo creo que Kansas le pasó lo del primer partido. Si tus estrellas hacen los porcentajes que tú has comentado, pues tiene que pasar un milagro y no pasó, porque los otros, el otro equipo hizo su partido y pues eso, Phil Ford 7 de 17, Wayman 9 de 24, Pearson 6 de 17. Yo lo que creo es que son jugadores, es lo mismo que hemos comentado para el caso de Atlanta, ¿no? Que comentaremos en su serie, pero y hemos comentado a lo largo de la temporada regular. Yo creo que les queda grande la liga, ¿no? O sea, me refiero a no se le puede poner en un nivel de All-Star. Simplemente no dan el nivel cuando realmente te está jugando la temporada. No puedes hacer esos porcentajes. Sí, claro, el tema es lo de hacerlo cuando de manera consistente, ¿no? Claro. En el segundo partido eres capaz de hacer uno 30 y otro 32, pero el tema es estar siempre ahí en los momentos importantes, ¿no? Que es lo que define un poco, lo que diferencia a los muy buenos jugadores de los grandes. Claro. Y estos pues demostraron aquí que no eran capaces de mantener ese nivel. Hicieron un buen partido de 3 cuando son las superestrellas del equipo, entonces si ellos no lo iban a hacer, pues nadie lo iba a hacer y pasó lo que pasó. Yo creo que ya poco que comentar de este tercer partido, ¿no? Vamos a los comentarios finales de la serie. Sí, decir aquí, bueno, que el máximo anotador de Phoenix en la serie fue Westphal, que no hemos hablado mucho de él, con más de 20 puntos por partido, pero solo un 46% en tiros de campo. Lo mismo que Walter Davis, que fue el segundo máximo anotador, también con un 46% en tiros de campo, con 19 puntos de media. Que recordemos que en temporada regular Westphal estaba por encima del 52% y Davis del 56%, que hemos dicho que era un jugador con una efectividad brutal. Y bueno, aquí están bastante por debajo en cuanto a efectividad, pero meten los puntos cuando hay que meterlos. O sea, no tienen esos altos y bajos, claro, que hemos comentado de Bergson y de Wedman. Eso es lo que... Y claro, ellos están siempre ahí cuando se los necesitaba. Destacar también... dime. Sí, no, te iba a comentar que yo creo que estos dos, aquí se ve que yo creo que son jugadores pues que están 1 o 2 pasos por delante de los otros dos, ¿no? De sí, totalmente de acuerdo. Y al final, como tú dices, hombre, los porcentajes son regulares, no voy a decir que sean nefastos, pero es que en todos los partidos están cerca de los 20 puntos, entonces, pues bueno, eso te permite que, pues eso, que te lleves la serie, ¿no? Porque no están tan nefastos y yo creo que, bueno, hay que ver también, como hemos dicho, los Kansas tenían una buena defensa exterior y bueno, pues ellos hicieron, la verdad, yo creo que lo que se esperaba, porque también es cierto que aquí se bajó un poco el ritmo de juego, como decimos siempre en los playoffs.
Sí, destacar también al base suplente de los Suns, a Mike Bratz, que anotó 17 de 27 tiros de campo entre los 3 partidos, que era algo completamente inesperado, ya que su porcentaje en liga regular no llegaba ni al 40%. Entonces, bueno, pues esto sí que fue una aportación ahí, que si encima de los titulares tienes suplentes que aportan cuando tiene que aportar, y ya comentamos en el tercer partido, que cuando pierden a Track Robinson tienen también ahí un jugador que les salva la papeleta, pues quiere decir también eso, que los Suns tenían mayor fondo de armario del que tenía Kansas City y más del que parecía a priori. Así que nada, yo la veo que en toda la serie la clave es lo que hemos comentado, que tú no puedes tener, cuando dependes tanto del juego exterior como en el caso de Kansas City, tú no puedes tener dos jugadores que en un partido te hagan 10 puntos con un 30% de acierto y en otro te hagan 30 puntos. Sobre todo en estas series tan cortas. Sí, por ejemplo, aquí hemos puesto los números de Ford, ¿no? Que la verdad que tú los ves y dices 17 puntos, casi 9 asistencias, casi 2 robos, 4 pérdidas, 47% en tiros de campo. Y los de Wetman, ¿no? 23 puntos, sí. 45% en tiros de campo, y Birson 22 puntos, 45. Tú lo ves en frío y dices, joder, no está mal. No hay mucha diferencia de lo que hemos comentado de Westphal. Si no haces el análisis partido por partido y ves solo medias de la serie, dices, pues casi están mejores, ¿no? Pero es que son unos picos y volvemos a lo mismo. Tú puedes tener picos, pero hay determinados jugadores que necesitan regularidad, y la verdad es que las series se resumen que cuando Whitman y Birson enchufaron, ganaron. Que fue el único partido que enchufaron. Eso que Wetman y Berson también eran unos tiradores, o sea, eran jugadores súper efectivos. Wetman había estado por encima del 51% en temporada regular y Berson del 50%. O sea, es que eran estos 4 jugadores, ¿no? Westphal y Davis por Phoenix y Wetman y Berson por Kansas City, eran en teoría élite de la liga, pero aquí se ve eso, lo que tú has comentado antes, que ese peldaño de diferencia que yo creo que había entre la pareja de Phoenix y la pareja de Kansas City. Claro. Fíjate, y lo de Phil Ford, ¿no? Porque dice, bueno, no están mal los números, pero claro, yo es que creo que a Phil Ford, habiendo sido rookie del año, ¿no? Y ya estando en un equipo relativamente consolidado, ¿no? Que, bueno, que lleva a playoff. Claro, tú lo que le pides a esos jugadores es, oye, dame un poco más, ¿no? O sea, no te limites, y volvemos a lo mismo, sí, 9 asistencias, pero es que en un partido da 13. O sea, sí, en una serie de 3. Claro. Es que es eso, que hay que irlo del partido por partido. Eso es. No, por eso, bueno, de hecho, da 26 en total en un partido de 13. Claro, ahí es donde vemos el tema que vemos muchas veces de las estadísticas globales. No, hombre, a lo largo de una temporada regular o en playoff, a lo largo de una carrera o de todo un playoff, pueden ser significativos. En 3 partidos, pues puedes tener suerte en un partido o mala suerte o lo que sea, pero claro, Kansas no se podía permitir que estos 3 jugadores. De hecho, bueno, yo tengo aquí anotado que entre Whitman y Birson anotaron el 45% de los puntos de su equipo. Y si sumamos a Ford, el 62%. O sea, que cada 100 puntos anotaban 62. En cambio, en los Suns, Westphal y Davis, un poco menos de 40 puntos por cada 100 que mete el equipo, y con Adam 55. O sea, aquí lo que se ve es que los Kansas City dependían mucho más de sus 3 mejores jugadores, y encima los 3 no estuvieron especialmente acertados en el tiro, ¿no? Con lo cual los otros jugadores de los Suns sí aportaron un poco más. Lo que he comentado, José Manuel, del tema de ritmo de la serie. Fíjate que los Suns en esta serie metieron 102 puntos de media, cuando en la temporada regular eran de 111. Sí. Y luego los Kings anotaron en esta serie 99, cuando en temporada regular era 108. Y la verdad que entre los dos, bueno, defensivamente no permitían 107 los Suns y 105 los Kings. Pero vamos, aquí lo que pasó no fue un problema de que, aparte del ritmo de que tiraran mucho menos, sino también el tema de porcentajes, ¿no? Es cierto que los Suns estuvieron un poco mejor. Tiraron el 51%, que está muy bien, contra el 46% de los Kings, que no está tan bien. Dieron más asistencias, casi 7 más de media, y perdieron menos balones. Con lo cual,
perdieron un poquito la batalla en el rebote, pero ahí tuvieron, yo creo que el acierto en el tiro exterior fue lo que marcó, y ahí, bueno, el equipo de Phoenix fue un poco más coral y consiguió, pues eso, acompañar más a sus estrellas, sobre todo lo que tú dices, ¿no? Un tío como Mike Brandt, que no se le esperaba, joder, y meter esos puntos con tan pocos tiros, Sí, la sí, verdad es que tiene... el cuarto máximo anotador Eso, del equipo y con un eso es. acierto O espectacular. claro, o un jugador como Jeff Cook, ¿no? Lo que dices, lesiona a Sí, Track Robinson y oye, hacen un... Porque es curioso que Rich Kelly, que se supone que venía como para ayudar el interior y eso, es el jugador que menos minutos, no, no es el que menos minutos, pero casi, pero es el que menos produce. sí, Juega casi 15 minutos y son mm, algo más de un punto, casi 4 rebotes, 2 asistencias, que bueno, seguro que proyectados en minutos no está mal, pero hombre, se supone que este venía a ser para ayudar a Track Robinson sobre todo en esas labores de albañilería y la verdad que bueno, en esta serie casi no juega y bueno, luego veremos con Lakers lo que pasa. y nada, lo último quería comentar lo de las estadísticas all around, ¿no? De Alvan Adams, Eso es. que tiene un grandísimo tercer partido, pero este sí que es porque venía con un nivel constante, porque acaba con 17 puntos, 15 rebotes y 6 asistencias, con más del 62% de acierto en tiros de campo. O sea, una serie de un jugador que nos encanta, vamos, a los A dos. mí me gusta mucho. La verdad que yo creo que tiene mucho mérito porque... Él era un 4 y tuvo toda la claro, vida que estás ahí eso es. pegando, nunca le pusieron un pivot Eso es. solvente alrededor y tuvo que estar ahí pegándose, como él decía, ¿no? Contra Karim y gente que le sacaba 10, 15 centímetros y 20 kilos. Y el tío siempre estuvo ahí en un paso por debajo, un escalón por debajo de la élite de la liga, pero un jugador súper sólido y una leyenda en Phoenix. Sí, yo, bueno, de hecho, creo que lo hemos contado ya la leyenda de cuando, o sea, la anécdota de cuando es rookie, ¿no? Que Sí, agradece a David Thompson, fue a que David eligiera Thompson, la ¿no? ABA. Sí, que Eso, que eligiera eligiera la la ABA. ABA, que fue, creo que fue en el 76, justo el año Sí, antes de la sí, fue Unión. la temporada de jugar la final, Eso es. que la jugó ahí como novato. Sí, la verdad que es un jugador que ya físicamente, incluso para 4 y para la época, estaba limitado, pero lo que tú dices, ¿cómo cambia la película si tú, imagínate, se me ocurre, ¿no? Estos llegan a contar con un Robert Paris. Joder, pues yo creo que Alvan Adams, no voy a decir que fuese un Kevin McHale, ni mucho menos, pero claro, eso le hubiera abierto el cielo, ¿no? Porque él... El desgaste que Eso tienes es. pegándote Claro, claro. contra estos elefantes que había entonces Claro, claro. todos Claro. los días, pues eso Exacto. va mermando tu físico. Sí, porque él en ataque estaba sobradísimo. La verdad que tenía una mano buenísima. Era un jugador muy habilidoso. Aparte era zurdo, ¿no? Lo que No, decimos. no, no, no. No, no era Este no. este el zurdo. No, Ah, pues este entonces me la he metido hasta el vamos, cortejón. Pero era un tío, la verdad, muy bueno en ataque. Y la verdad que a mí es un jugador que siempre me ha gustado mucho lo que he visto. Y nada, y los de a la antigua, de toda la vida en el mismo equipo. sí, bueno, de esos, la verdad que habría que hacer unas estadísticas cuando, ¿cómo se llama esto? Cuando, eh, ¿cuál es el ratio, ¿no? De jugadores de la NBA que aguantan en un mismo equipo tanto tiempo, pero sí, la verdad que eso acaba dando gusto. Y poco más, vamos a cerrar esta serie y nos lanzamos a por las semifinales del Este. Eso es. Pues le hemos dado un repaso, como acostumbramos a estas dos primeras miniseries de la Conferencia Oeste, Manuel, y que estamos ya a punto de hablar de las semifinales en el siguiente programa. Sí, ya no paramos, José Manuel. Ya, bueno, como ya saben todos, solo había dos partidos en primera ronda por conferencia y ahí luego esperaban a los ganadores, o sea, dos series por conferencia, los ganadores, pues el primero y segundo, los ganadores de división. Y la verdad que sí, que se presentaban también unas buenas semifinales en las dos conferencias y las vamos a comentar. Y bueno, la verdad que hemos
disfrutado de estas series con el señor Billy Ray Bates. Y nada, pues a seguir con la buena línea. Pues sí, y nada, como de costumbre, agradecer a la gente que interactúa con nosotros en las diversas redes por las que nos movemos. ¿Cuáles son? ¿Por dónde nos pueden encontrar? Pues alguien se anima. Pues en nuestro correo electrógeno erabaloncesto@gmail.com y en Twitter @erabaloncesto, y también nos pueden dejar comentarios, como hace mucha gente, en iVoox. Exacto, que de verdad que se agradece cualquier comentario positivo, negativo, para mejorar, y os lo agradecemos mucho. Pues nada, Manuel, un abrazo grande y nos escuchamos pronto por ahí. Vamos.